34, Jueces 6:34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Gedeón, otro personaje de nuestra Biblia. También encontramos en el mismo libro de los Jueces, en el capítulo 14 y versículo 6, donde dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, varios jueces lo vivieron, a ancianos reunidos, a los apóstoles también reunidos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. En esta lección vamos a hablar de Jefté, octavo juez de Israel, allá en el año 1100 antes de Cristo. Aquí vamos a utilizar, nuestra Biblia no lo trae ahí escrito, sin embargo, es el término que se usa en hebreo para asociarlo con Yahvé, que es traducido como el Espíritu del Señor. El vocablo es ruaj, que ese vocablo también lo encontramos en otros pasajes. Entonces, este personaje, Jefté, era hijo de una prostituta, una ramera, y tenía como padre a Galaad. Galaad lo encontramos en el versículo 1 del libro de los Jueces, que dice: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Bien. Este personaje, Jefté, pues como ven, era producto de un idilio fugaz, momentáneo, y no el producto de un matrimonio planeado y consumado bajo los preceptos bíblicos. En esa situación, por ser hijo de tal madre, no era bien visto por el pueblo, por la sociedad de ese tiempo. Y sin entrar en pormenores, nuestro pasaje bíblico no los dice, lo que nos lo explican son los comentaristas bíblicos. Sin entrar en pormenores, ya nos imaginamos: bastardo, ilegítimo, hijo de prostituta. Cuánto hostigamiento había en contra de él por el pueblo que no lo veía con buenos ojos. Cuando muere su padre, hasta sus mismos hermanos, cuando muere su padre, hasta sus mismos hermanos, ya viendo que no había protección, por así decirlo, de su papá, lo corrieron, lo echaron fuera de su familia. No querían tratos con él, porque era producto de otra madre. Y ellos no querían
hasta ni heredar, ni que él heredara lo que por miembro de la familia le correspondía. Pero hasta ahí era el objeto del hostigamiento. No querían compartir nada con él. En Jueces 11:2 dice: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. El futuro para Jefté en esas condiciones y en esa situación socioeconómica no era muy halagador. Sin padre, sin herencia y una prostituta como madre, rechazado por la familia y por la comunidad. Esto produce en muchas ocasiones en cualquier persona, produce que busquen el camino más fácil debido a ese rechazo. Y Jefté optó por vivir una vida de aventuras, una vida desenfrenada y sin ley. En Jueces 11:3 nos dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Es un término muy discreto para nombrar a los hombres ociosos, porque si una persona en las condiciones de Jefté, despreciado, menospreciado, pues iba a buscar con quién, con sus similares o con alguien que no le echara en cara su situación. Y muchas veces ese camino es tan fácil que sigue demeritando y creando una fama no muy propia de una persona, pero eso lo hace precisamente por enojo, porque decir, ¿para qué batallo? ¿Para qué estoy donde no me quieren? Mejor me voy. Agarró el camino fácil por el desprecio que sufrió. La manera de Jefté de vivir era similar a la que David tomó cuando fue expulsado de la corte de Saúl. Ante estas situaciones, el Señor tenía sus planes. Sin conocer los planes que Dios tenía para él, lo animan a regresar a Galaad, a regresar a su pueblo. Jueces 11:5 y 6. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ya se imaginarán, él como bandolero, como un hombre temerario, muy valiente, muy aguerrido, pero por el camino que no es correcto, rodeado de sus amigos ociosos, dice la Biblia. Al recibir esa invitación, ¿qué pensaríamos que haría? Pues primero, podemos decir que les da una recepción arrogante y fría. Dice en el versículo 7, Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? O sea, lo fueron a invitar, pero él recuerda. Y probablemente
dicen los comentaristas bíblicos. Probablemente ya hasta estaban entre la comisión que lo fue a invitar sus hermanos. Porque había en ese momento, podía pensar cualquiera, ahora sí me necesitan. Antes me despreciaron, pero ahora me necesitan. Con la experiencia anterior de Jefté, tiene que comprometerlos a que a ser investido de autoridad absoluta. Además, iba a exponer su vida por causa de ellos. Y donde dice, en el versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté quiso ser diplomático, quiso arreglar las cosas de la mejor manera, sin derramamiento de sangre. De hecho, es cierto que hasta los generales más encumbrados, cuando planean algo bélico, primero se sientan a platicar y tratan de concertar las partes para evitar el derramamiento de sangre. Jefté también quiso ser diplomático, y lo encontramos en el mismo capítulo 11 de Jueces, en los versículos 22 al 28. Los podemos leer, pero en resúmenes les explicó por qué quieren pelear con nosotros. Evitemos ese enfrentamiento. Una y otra vez envió mensajeros. Estos fueron rechazados. Los pueblos enemigos le mandaron decir que no aceptaban sus explicaciones. Cierto, pues es que Jefté no era militar. A lo mejor era famoso, arrojado y valiente. Eso verían los ancianos de Galaad. Pero no era suficiente contra los amonitas. En esto, Jefté decide confiar en Dios y no en sus habilidades. El Señor lo preparó. Es deducido de la declaración de que el Espíritu de Jehová le había venido. Jueces 11:29. Encontramos nosotros esta expresión. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó a Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. Es todo el versículo, pero empieza: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Cabe mencionar que Dios selecciona. Dios tiene la palabra. Él es omnipotente. Él es soberano. Él selecciona, aunque sean divergentes las personas, como lo vimos en el caso de Gedeón, en el caso de Sansón, en el caso de José.
José mismo, en el caso de David, en todos ellos, tan diferentes que eran, mas históricamente el Espíritu de Dios es uno, es el mismo que se paseaba sobre las aguas en la creación, como el que viene a este momento y nos muestra con su palabra, con su motivación, con su exhortación a seguir el camino que Cristo nos enseñó. Entonces, encontramos nosotros que el Espíritu Santo es el mismo, es aquel que envía a nuestro Dios para cumplir su propósito todo el tiempo y en los personajes que Él ha seleccionado, como Jefté, que fue juez por 6 años. Jueces 12:7 dice: y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. 6 años fue juez y héroe de la fe de Israel. Lo encontramos en Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Dice así, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. De la vida de Jefté nosotros podemos sacar algunas lecciones. Primero, el perdón. Debemos perdonar a los que nos ofenden. Esa es una lección. Tenemos que conocer los antecedentes del problema antes de actuar. Si seguimos leyendo este capítulo 11, nos vamos a encontrar que Jefté estaba pidiendo y haciendo un voto. Ya leeremos el voto que él pidió, el voto que él hizo pidiendo la dirección de nuestro Dios y el triunfo. Si nosotros hacemos una promesa a Dios, hay que cumplirla. No debemos negociar con Dios como obligándole a que nos conceda lo que nosotros queremos o lo que nosotros le pedimos. Lo mejor es permitir que Él nos muestre su voluntad. Si nosotros continuamos leyendo en ese capítulo 11 del libro de los jueces, nos encontramos con que Jefté hizo un voto, prometió algo referente a que le sucedió a una de sus hijas, la única que tenía. La ofreció en holocausto. No midió las consecuencias del voto que hizo. Y como Dios le dio el triunfo, él tenía que cumplirlo. En el holocausto hay la intervención del fuego que había que quemar a lo que se estaba ofreciendo en sacrificio. Entonces, Jefté se había ofrecido a hacerlo y tristemente fue su hija la que Dios puso para que él cumpliera su promesa.
así como lo hizo con Abraham, que ofreciera a su hijo. Aquí por el voto de Jefté era su hija. Y aquí hay unas cuestiones que no están muy claras, que podemos dejar entrever, porque el pasaje bíblico nos muestra después que la hija no fue quemada, sino que la hija vivió su virginidad, o sea, nunca conoció varón toda su vida. Porque los comentaristas bíblicos nos dicen que el ofrecer en holocausto a una persona no era del agrado de Dios. Quizá Jefté, como había estado conviviendo con muchos gentiles y los pueblos en los que él se movió, eran muy afines a los sacrificios humanos, y se le ha de haber hecho fácil hacerlo, pero sin acordarse que eso no agrada a Dios. Entonces, por eso comentan que su hija fue destinada a eso, a vivir toda su vida sin conocer varón, sin tener descendencia, cuidando su virginidad, a llorar porque no era tampoco bien visto en la sociedad que una mujer permaneciera soltera, así como las viudas, ¿verdad?, que permanecieran solteras. Y entonces en Israel se recuerda, hay una palabra, endechar, que las jóvenes una vez en el año endechan, quiere decir recuerdan con júbilo ese hecho, ¿verdad?, de el sacrificio de la hija de Jefté por la promesa de su padre hecha a Dios y cumplirla en ella. O sea, había esa obediencia también a los padres, que en ese caso ella sacrificarse porque su padre lo prometió a Dios y tenía que cumplirlo, y ella se ofrecía. ¿Quién era Jefté? Lo recordamos. Es un esforzado guerrero, valiente, hijo de una prostituta, rechazado por sus propios hermanos por ser ilegítimo y rodeado por malas amistades y metido en cualquier cosa. Esa fórmula se repite en todas las épocas. Te rechaza tu propia familia, terminas metido en otras cosas, en más problemas. Sin embargo, hay un propósito para el rechazado. Hay un propósito para el rechazado. Hay una misión asignada para él, y que un hombre de sus características pueda llevar a cabo. ¿Te crees malo de tu vida y te duele? Deja de llorar. Perdona a los que te rechazaron. Renuncia a lo que te lastima y te enferma. Valórate a ti mismo. El potencial y la capacidad que Dios te dio, y comienza a cambiar tu realidad y tu destino. Nunca fuiste un error, un accidente para Dios. Él te escogió, te llamó, te capacitó y espera tu entrega total. Con ese material poco promisorio, Dios hizo grandes cosas para que el mundo pudiera ver que la gloria era solamente suya y de nadie más.
Pero acuérdense de Jefté. Ha llegado su tiempo, no para vengarte, sino para que seas lo que tienes que ser y hagas lo que Dios quiso y preparó para ti. Los malos momentos ya pasaron. Llegará el tiempo de tu promoción para hacer la misión que Dios preparó para ti. Jefté también conocía la historia de Israel. Busca el diálogo para entender las razones del enemigo. No hay buena respuesta. Él explica que la tierra que poseen les fue entregado por Dios. Él, en esa guerra de palabras y conocimientos, fue el ganador. El llamado de Dios no hace acepción de personas. En este caso, Jefté, nadie se imaginaba que llegaría a ser el paladín y juez de Israel. Pero Dios ya lo había seleccionado y sellado. Como dice coloquialmente uno, cuando te toca, aunque te escondas. Cuando no te toca, aunque te pongas. Lo dice uno coloquialmente. Cuando Dios creemos en la doctrina de la predestinación, ya lo analizamos en lecciones anteriores. Creemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Sabemos que Él hace su divina voluntad. Sabemos que Él selecciona y no necesariamente selecciona a personas que el mundo dice, ¿cómo? ¿A Él? Por eso decíamos en otra ocasión, cuando lleguemos al cielo, vamos a encontrarnos con muchas personas que no nos hubiéramos imaginado. Y también no vamos a encontrar a muchas personas que pensábamos que ahí iban a estar. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y Él ya nos ha, como en el caso de Jefté, sellado y seleccionado a Él para la liberación de los galaaditas y ser juez. Cuando joven Jefté ni se lo hubiera imaginado, no lo hubiera creído. Así que, hermanos, no subestimemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, especialmente cuando nuestra realidad dice que no será exitoso, que no será provechoso andar en la vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero leer 1 Corintios 1, 26 al 31, que es prácticamente con lo que podemos nosotros cerrar esta lección. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Amén. ¿Se imaginan a ustedes mismos como líderes? Imagínense como líderes. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tendría que cambiar Dios en usted para convertirlo en líder? Y un consejo es, vamos a empezar nuestros días, o sea, al despertar. Vamos a empezar leyendo la Biblia. De esa forma podríamos nosotros más fácilmente oír la voz de nuestro Dios. Estemos atentos, que nada nos distraiga ni nos perturbe, y ojalá que esta lección haya sido de provecho, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si hay algo que queramos comentar, lo podemos hacer. Algo que quieran agregar. Como ven, hermanos, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Eso es coloquialmente, hermano, no es bíblico. Pero así es, eso es muy cierto. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos has dado de hablar de tu palabra, de escucharte, Señor, de sentir que solamente nosotros estamos sometidos a tu gran misericordia. Señor, danos tu misericordia, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos guíe, nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Sabemos que tú tienes diferentes caminos de llegar a tu pueblo. Te damos gracias por ello y te pedimos que permitas que los afanes de este mundo, que el ruido de este mundo no nos distraiga y podamos escuchar tu voz cuando nos llames y estar atentos para seguir tu llamado, porque sabemos que tú nos escoges, nos seleccionas y nos sellas, no por nuestras habilidades o capacidades, porque eso sabemos que tú lo proveerás cuando ya tienes asignado un trabajo o la misión para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.